Está con nosotros la congresista Margot Palacios para conversar con ella sobre todos estos temas de el tema político que se viene suscitando aquí en nuestro país. ¿Qué tal, Margot? Muy buenas noches y bienvenida a Plaza Libre, la plaza de todos los peruanos. ¿Qué tal, Margot? Un abrazo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Yuri, agradecida por este espacio. ¿Qué tal, Margotcita? ¿Cómo estás? Estás en semana de representación, estás fuera de Lima. Así es, estoy en Ayacucho. ¿Cómo van las cosas por Ayacucho, Ayacucho Manta? ¿Qué dice Puca Puca? Puca Puca Picante. ¿Cómo van las cosas por allá? Bien, bien, pero también el tema de estas sentencias o estas resoluciones que ha emitido el Tribunal Constitucional prácticamente desconociendo la consulta previa es una preocupación. Me he reunido el día de ayer con más de 15 comunidades en el cual pues también están viviendo esta situación de que hay varias concesiones mineras y con esta resolución no habría pues la consulta previa. Bueno, sabíamos que la consulta previa para empezar no era vinculante, pero por lo menos mínimamente les otorgaba un cierto derecho a las comunidades que por lo menos las escuchen. Ahora ni siquiera quieren escucharlas. Pero hay que también señalar que todo tratado internacional, y como ha sido el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ha sido ratificado por el Estado peruano y por ende, al ser en este caso ratificado, se adhiere a todo lo que contempla. Y ahí habla de los derechos que tienen los pueblos originarios y pueblos tribales, y entre esos derechos está la consulta previa, que desde el año 1995 que se ratifique este tratado está en vigencia, ¿no? Y no entendemos las intenciones y motivaciones de este Tribunal Constitucional que sentencia en contra de los derechos constitucionales y jurídicos. Sí, pues bueno, ya sabemos, este tribunal ha sido copado por el fujimorismo y ahora el fujimorismo tiene pues un tribuno más en el TC y por lo tanto tiene el voto dirimente, o sea, si hay empate, ellos siempre ganan porque el voto dirimente del presidente del Tribunal Constitucional, que es un fujimorista abiertamente conocido, pues simplemente va a inclinar la balanza para ellos. Es por eso que ya sabemos a dónde termina, ¿no?, respondiendo este Tribunal Constitucional. Claro, estamos frente a una crisis de todas las instituciones. Vemos que hay instituciones como la Contraloría de la República, que también en este caso crea un pánico financiero en contra de una empresa del Estado como viene a ser Petroperú. Tenemos a un defensor del pueblo que inclusive respalda a una política y se prácticamente se intromete en el tema político cuando él muy bien sabe que su función como defensor del pueblo no es político. Y bueno, tenemos un Tribunal Constitucional que los últimos fallos que ha dado, desconociendo la consulta previa y asimismo también dándole el indulto a este genocida, Alberto Fujimori, no responde más que en este caso a una posición política. No creo que sabemos muy bien en qué contexto ellos han sido elegidos por un Congreso que en su mayoría estaba integrado por los fujimoristas. Y aquí también nos debe llevar a plantear que los representantes al Tribunal Constitucional no deben ser elegidos por estos 130 congresistas de la República. Tiene que ser una elección popular. El pueblo tiene que elegir para que no tengamos después decisiones políticas como hemos visto en esta sentencia que han determinado darle el indulto a este ex dictador de Alberto Fujimori. Claro, fue precisamente una de las propuestas de Perú Libre. Eso está en el ideario y programa de Perú Libre, que el defensor del pueblo tiene que ser elegido por voto popular, de tal manera de que no le deba nada al Congreso y no tenga que alinearse de acuerdo a las posiciones de las bancadas. Eso me parece sumamente genial, yo lo defiendo y en esta plaza siempre se va a conversar sobre ello y se va a invitar a todos aquellos a discutir sobre el mismo. Me parece sumamente genial. Margot, ¿cómo ves el tema? Hay un paro en Puno, los transportistas están muy molestos. También hay que hacer un mea culpa, el gobierno está comunicando muy mal, nadie le avisa a la gente que los precios de los alimentos suben, no porque el gobierno sea malo, sino porque a nivel internacional el precio está subiendo, el petróleo ha pasado de $85 a $130 el barril, pero nadie habla de eso. O sea, como dice el doctor Vladimir Cerrón, no es
no es como la gran prensa dice sus mentiras, sino como nosotros decimos nuestras verdades. Por lo tanto, ¿estamos comunicando muy mal, Margot? Bien, esa es una función que debe cumplir el Ejecutivo a través de sus canales diferentes de comunicación que tiene, pero que lamentamos que no tiene hasta el día de hoy esa capacidad de poder comunicar. Efectivamente, hay una crisis internacional, no es una crisis por un gobierno determinado, y mucho menos por este gobierno. Estamos saliendo de una pandemia que prácticamente nos ha llevado a una recesión económica durante 2 años, y esto pues se ve reflejado no solamente en el contexto nacional, sino también en el contexto internacional. Pero también hay que señalar que ha habido en estos días varios pronunciamientos de diferentes organizaciones sociales en el cual también emplazan al presidente de la República, ¿no?, de cumplir sus promesas, y asimismo también de cumplir una de las promesas importantes, es decir, y hacer la Asamblea Nacional Constituyente. Y creo que es el momento preciso para dar paso a la Asamblea Nacional Constituyente, porque estamos viviendo una crisis institucional. Le hacía mención al inicio, tenemos un tribunal que sentencia en contra del pueblo, tenemos una Contraloría de la República que complote en contra de Petroperú, que puede en este caso tal vez amenguar estos precios altos de los combustibles y los hidrocarburos, pero que complota en contra de nuestra empresa de Petroperú, haciendo crear un pánico financiero, y lo único que está generando es tal vez desestabilizar la puesta en funcionamiento de la refinería de Talara, que si estaría en funcionamiento, reitero, bajarían también los costos de tanto los combustibles como también de los hidrocarburos. Creo que este es el momento en que el pueblo, de manera organizada y movilizada, tiene que convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, porque estamos viviendo una verdadera crisis institucional, tanto del sistema político y como también del modelo económico. Claro, o sea, el neoliberalismo como sistema está en una crisis total, no solo en el Perú, en el mundo entero. Solamente la gente de derecha no quiere ver esto. Chile, que era el supuesto modelo a seguir en toda Latinoamérica, ya se dio cuenta que el modelo está desgastado, está desfasado, y que la redistribución de la riqueza no se da. Eso es ya pan de cada día. El modelo chileno hace muy poco acaba de asumir Boric en Chile. Y bueno, vamos por un camino diferente. La Asamblea Plurinacional Constituyente, que es lo que propone Perú Libre, creo que es una alternativa de los pueblos donde se puede llegar a consensos a nivel nacional y podamos sacar adelante al país. El tema de la reforma agraria, o la segunda reforma agraria, que fue lo que el maestro Pedro Castillo vendió en campaña en base al ideario de Perú Libre, ¿cómo logramos que esto suceda? O sea, está muy lenta la segunda reforma agraria. Hay que apalancar a que los pequeños, medianos agricultores puedan elevar la producción de sus productos y llegar a los mercados nacionales. Con este modelo económico y con esta constitución, es una constitución en este caso agroexportadora a gran escala, y no piensa en una agricultura familiar o una pequeña agricultura. Yo tengo que ser realista y señalar al pueblo peruano que esta segunda reforma agraria tiene ciertas deficiencias, en el cual todavía no hablamos sobre el seguro agrario catastrófico, que es en este caso un seguro que el Estado terciariza a una empresa privada, y que su fin es que pueda en este caso pagar a aquellos agricultores, pequeños agricultores que sufran daños en su cultivo, como heladas u otros embates de la naturaleza, pero no cubre ni siquiera los costos de producción. O sea, por ejemplo, si te doy un ejemplo, le da entre 100 y 200 soles, y ni siquiera en el tiempo previsto. Y esto no contempla este seguro, esta segunda reforma agraria. Otro tema también es que muchas de estas comunidades campesinas o nativas no tienen una personería jurídica. Y tú, para que accedas a los programas que viene planteando la segunda reforma agraria, al no tener una personería jurídica no vas a poder acceder a los préstamos de Agrobanco ni a los otros programas que se vayan implementando dentro de esta segunda reforma agraria. Hay serias deficiencias que se tienen que mejorar y que realmente no está yendo a los
campesinos o agricultores que desarrollan esa agricultura en pequeña escala o como llamamos nosotros agricultura familiar. Creo que no hay cambios trascendentales en la segunda reforma agraria. Y lo palpamos, creo que congresistas que somos de los diferentes departamentos donde están los ganaderos, en el cual ellos muestran su malestar en esta segunda reforma agraria no está haciendo realmente una reforma para la pequeña agricultura familiar. Bien, sí, bueno, lastimosamente todavía nos toca mejorar ese sistema y bueno, obviamente tampoco Roma no se construyó en un día, me imagino que se va a ir perfeccionando, se va a ir mejorando con el tiempo y bueno, hay que darle siempre por lo menos la esperanza. El tema es, Yuri, que quienes tienen que hacer esta reforma agraria deben ser técnicos que conozcan realmente el Perú profundo, donde ahí se encuentra la agricultura pequeña o la agricultura familiar. Preguntémonos quiénes han elaborado toda la parte documentaria de esta segunda reforma agraria. Muchos lo han hecho en gabinete. Y cuando tú haces un trabajo en gabinete y no vas a campo, obviamente que el resultado va a tener serias deficiencias como las viene teniendo hasta el día de hoy. Reitero, hay muchas comunidades campesinas, productoras, que no pueden acceder a préstamos porque no tienen una personería jurídica y esto no les va a permitir ser parte de esta segunda reforma agraria, que debería ser tal como dice una reforma, pero que finalmente no las tiene hasta el día de hoy como se está viéndose cuando uno viaja al campo, ¿no? Cuando va donde ahí está el hombre del campo que ara, que cultiva la tierra. Bien, sí, obviamente. Mira, a veces, lastimosamente, muchas de las políticas del Estado las hace la gente, ¿no? En su escritorio cuando no conoce la calle. Y eso es una gran verdad y te doy 100% la razón ahí. Margot, ¿cómo ves el tema del día 28 de este mes? El día 28 el presidente Pedro Castillo tiene que ir al Congreso a ver el tema de la vacancia. ¿Cómo va el tema? La suma, la resta, las multiplicaciones. ¿Llegan o no llegan los votos para vacar al presidente Castillo? Mira, yo he escuchado hoy día en el transcurso de la tarde que el presidente Pedro Castillo ha señalado que sí va a acudir al Congreso de la República el día lunes 28 de marzo. Está en toda su facultad y libertad de decidirlo de esa manera, pero hay que también reiterar algo, que la derecha lo que busca es presionar a este gobierno del pueblo al tal veamos pues cuadros políticos de esos partidos ya en el aparato estatal han sido destinados varios funcionarios ligados a partidos como Clara, Podemos, entre otros. Creo que esa es que ellos hacen, ¿no? Presionar al pueblo para pedir pues gastos dentro del aparato estatal y de público conocimiento. Y como le decía, solamente es para presionar a este gobierno, porque ellos no se quieren ir. En ningún momento han señalado que están dispuestos a dejar el Congreso de la República, porque si no ya lo hubiesen hecho hace tiempo. Lo que ellos piensan es no poder perder este único poder que viene a ser el poder legislativo, porque sí tienen poder, porque ahí deciden qué iniciativa legislativa archivan y qué iniciativa legislativa aprueban, y de qué congresistas y de qué bancadas, y si benefician a una gran cantidad de población. Por ejemplo, la iniciativa legislativa que he presentado para el ingreso directo y libre a las universidades públicas ha sido archivada por bancadas que tienen pues universidades privadas. Entonces vemos ahí que ellos quieren mantener ese poder, el poder en este caso legislativo, y no van a dejar y no van a proceder a la vacancia. Lo único que pretenden es presionar a este gobierno, ocupar el aparato estatal y continuar con su presión hasta pues rodear, entiendo yo, al presidente de la República, y ellos sean los que próximamente decidan quiénes serán o no los ministros, como siempre han estado acostumbrados. Sí, claro, obviamente, ellos tienen una agenda muy marcada y en ese sentido, pues claramente ellos ya no van a variar la agenda, ya la tienen sumamente señalada. Y bien, tú habías hablado, por ejemplo, del tema de
el proyecto de ley que habías presentado ante el Congreso sobre el ingreso libre a las universidades. El profesor Pedro Castillo ha asumido este proyecto como suyo, ha dicho que el Ejecutivo va a presentar este proyecto. ¿Cómo ves? Bueno, obviamente esta era una propuesta ya del partido previa, ¿no? Está escrita en el ideario, tú la habías tomado, la has llevado al Congreso, pero ahora él dice el presidente Castillo que la va a llevar como ejecutivo, como propuesta al Congreso. ¿Cómo ves eso? Bueno, creo que va a tener el mismo resultado, se va a archivar. Hay que recordar y también señalar al pueblo peruano que muchas de estas bancadas pues son sus líderes de su partido, dueños de estas universidades, ¿no? Y universidades privadas, por ende nunca van a querer perder su negocio, y si se aprueba una iniciativa legislativa de esta índole donde universalicemos la educación superior y le demos la oportunidad a los jóvenes de los pueblos más alejados de las capitales a poder acceder a una educación superior, nunca la van a permitir, ¿no? Como ya lo han hecho al archivar esta iniciativa legislativa, y como vienen archivando iniciativas legislativas que no son de acuerdo a sus intereses. Por eso reitero que estas bancadas no van a perder el poder que tienen a través del legislativo. Lo que vienen haciendo es el gobierno para generar, que sí lo está generando, con esa generar inestabilidad y no pensar en la prioridad, por supuesto que yo confío también como la peruana, y lo que viene creciendo creo que es el resultado de ello. Bien. Margot, acá el señor Luis Juro nos dice: los congresistas de Perú Libre son una decepción porque le falta liderazgo. ¿Tú crees que a los congresistas de Perú Libre les ha faltado liderazgo, les ha faltado ser más firmes de repente en alguno de los reclamos del pueblo? Mire, si hablamos en tema de iniciativas legislativas, no hay la correlación de fuerzas en, por ejemplo, las comisiones del Congreso de la República, que son 24 comisiones, donde van cada iniciativa legislativa que nosotras presentemos, todos los congresistas, están integradas por las 9 bancadas. Bueno, ahora somos 10 bancadas y van a voto, y no hay la correlación de fuerzas para poder aprobar estas iniciativas legislativas. Como lo hemos dicho, presentamos iniciativas legislativas que van a beneficiar a las grandes mayorías, y porque no tenemos los votos, se archivan, votan en contra esos congresistas que también han sido elegidos por el pueblo, pero lamentablemente no piensan en resolver las grandes demandas del pueblo, sino en resolver sus demandas personales, individuales y hasta empresariales. Muy bien, ahí está la respuesta para Luis Juro, dice, ¿no? Bueno, Jessica Erquino dice: está equivocado, los congresistas de Perú Libre sí se preocupan de las necesidades del país, dice, ahí están defendiendo la labor de ustedes. Muy bien, Margot, ¿cómo va el tema tuyo en Ayacucho? Ayacucho es una región muy golpeada, fue lastimosamente una de las ciudades más golpeadas por el terrorismo en nuestro país, y bueno, está en una franca recuperación, tanto económica, social, y necesita también una reconciliación con su propia gente. ¿Cómo va el tema de tu semana de representación ahí en Ayacucho? Sí, hemos visitado a varias comunidades campesinas. Yo las denomino mis semanas de representación, encuentros populares, donde lo hacemos en las plazas, en las canchitas de fútbol, en espacios abiertos. Vamos a los lugares donde se está viviéndose la problemática. Por ejemplo, esta semana hemos visitado 2 cabeceras de Cuenca a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar, donde hemos conversado con los comuneros y comuneras de diferentes comunidades campesinas que nos van a conocer sus diferentes problemáticas. A partir de esto analizamos, remitimos documentos a los diferentes ministerios del Estado peruano y otras instituciones para pedir información y para poder resolver los problemas. Señalaba hace un momento que la región está prácticamente en su totalidad congestionada por una zona minera, en el cual estas mineras son concesionadas de las facturas de Cuenca, que fueron las donde nacen los riachuelos, los focos de agua, y una vez al ingresar estas empresas mineras, ya permite que las aguas bajen hacia las zonas del valle, puedan cultivar y en este caso generar su ingreso. Se está viviendo momentos de una crisis ambiental,
parte norte, también la parte sur de Ayacucho, que hemos desde el año pasado, también se va Cochas. Sí, pero lastimosamente la comunicación está bastante mala. Sé que estás en Ayacucho, en zonas de provincia el sonido no nos ayuda. Quiero agradecerte de verdad a pesar de la hora y la distancia, estar con nosotros. Un abrazo para ti, los mayores éxitos en tu labor en Ayacucho. Bueno, de repente cualquier día estamos por ahí por Ayacucho para acompañarte en tu semana de representación. Claro que sí, gracias Yuri. Sí, acá un poco la señal no es muy buena y más aún en las otras provincias donde no hay internet. Claro que sí. Un abrazo, Margot, y te deseo todos los éxitos del mundo. Y cuando estés por Lima, ven, esta es tu casa, ¿eh? Plaza Libre, la plaza de todos los peruanos. Gracias, ahí estaremos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Margot. Un abrazo. Estuvo con nosotros la congresista Margot Palacios contándonos un poco con los problemas que hay, ¿no? En esto de lo del audio, ¿no? Sobre qué es lo que ve, ¿no? Tienen. Aunque ustedes no lo crean, Ayacucho, la propia ciudad, tiene graves problemas con el internet y con la comunicación celular.